¿Qué pasaría si te dijera que el Titanic no se hundió como nos contaron? Esta pregunta resuena en los corazones de quienes osan desafiar la historia aceptada del infortunado coloso marítimo que naufragó en 1912. Exactamente, uno de los episodios más conocidos, pero ¿acaso todo sucedió tal como nos lo narraron? La historia oficial nos dice que el Titanic, luego de chocar con un iceberg en la madrugada del 15 de abril de 1912, se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte, llevándose consigo a más de 1,500 almas. Desde entonces, se han contado innumerables historias de valentía, supervivencia y tragedia. Sin embargo, a lo largo de los años, han emergido teorías alternativas que desafían esta narrativa. Pero ¿qué tal si no fue un iceberg el culpable de esta catástrofe? Algunos teóricos de la conspiración sugieren escenarios más oscuros, donde el accidente fue un fraude cuidadosamente planificado. Para arrojar luz sobre estas teorías, entrevistamos a Carlos Menéndez, un famosísimo experto en conspiraciones. Las inconsistencias en los relatos oficiales son numerosas, declara Menéndez. Hay testimonios de sobrevivientes que describen situaciones extrañas, ruidos inexplicables y comportamientos inusuales de la tripulación justo antes de la catástrofe. Recreamos la fatídica noche del hundimiento tal como se acepta, con un colosal barco y una tripulación atónita. Pero al observar de cerca los testimonios, surgen anomalías, detalles que no coinciden del todo, sobrevivientes que recuerdan circunstancias discrepantes. En profundidades del océano, una extensa investigación se ha llevado a cabo entre los restos del Titanic, cuya ubicación es un tema de arduo debate. Los estudiosos han comparado estos restos con los planos originales, despertando aún más dudas. ¿Podrían no pertenecer al Titanic en absoluto? Nuestro equipo dialoga con Laura Díaz, oceanógrafa, quien examina esta posibilidad. La evidencia no siempre es concluyente, pero ciertos componentes arquitectónicos no coinciden con lo que esperaríamos ver del Titanic original. Una teoría especialmente intrigante es la del barco gemelo, el RMS Olympic, que sugiere que los barcos pudieron haber sido intercambiados. La recreación del complejo cambio entre el Titanic y el Olympic arroja luz sobre cómo pudo haberse llevado a cabo y por qué. El Titanic y el Olympic, en apariencia idénticos, sí poseían sutiles diferencias. Entrevistamos al historiador naval Jorge Ruiz, quien nos explica: examinar los registros de la época sugiere inconsistencias sobre cuándo y cómo se realizaron ciertas reparaciones. Documentos y fotografías de la época parecen arrojar luz sobre esta teoría alternativa, sin embargo, siempre queda una duda persistente. Lisbeth García, investigadora, nos presenta archivos inquietantes que captan nuestra imaginación. Esto deja una pregunta latente y un cliffhanger intrigante: ¿qué más se esconde detrás de esta historia del Titanic? A medida que nos adentramos más en esta enredada red de posibilidades, las respuestas parecen desvanecerse en el insondable abismo del océano, dejando antenas en las mentes curiosas. La teoría del barco gemelo sugiere que el Titanic y su barco hermano, el Olympic, fueron intercambiados debido a problemas financieros y reparaciones costosas de este último. Según esta teoría, el barco que se hundió en abril de 1912 era en realidad el Olympic disfrazado como el Titanic. El Olympic, a pesar de ser el primer transatlántico en su clase, enfrentó numerosos problemas después de su botadura. Desde costosos daños por colisiones hasta una necesaria remodelación, algunos creen que la White Star Line optó por una desesperada medida para evitar la quiebra. En una sombría oficina en 1912, un grupo de hombres trajeados discute las finanzas de la compañía. Las cuentas no cuadran. Se proponen intercambiar los barcos, pintando al Olympic como el Titanic antes del viaje inaugural, por razones comerciales. El Dr. Samuel Klein, experto en fraudes marítimos, explica cómo cambiar las identidades de los barcos no era imposible, aunque extremadamente riesgoso. Los documentos se podían modificar y los retrasos en construcción ocultaban muchas cosas. Una revisión detallada de los registros financieros y operacionales muestra inconsistencias y gastos no explicados en el mantenimiento de los barcos en fechas cercanas al fatídico viaje. Se estudian las rutas trazadas para ambos barcos. Curiosamente, las rutas del Titanic parecen ser más conservadoras, pero lo más intrigante es un patrón similar al Olympic en ciertos tramos. En entrevistas con trabajadores que estuvieron presentes antes del viaje inaugural del Titanic, algunos recuerdan que ciertos compartimentos no coincidían del todo con el diseño original que conocían como Titanic. Los detalles de las reparaciones extensas del Olympic insinúan que los cambios eran más superficiales que estructurales, un movimiento potencial para enmascarar los verdaderos daños transatlánticos. La tripulación, confusa y aturdida,
Actúa bajo la presión del momento. No era cualquier iceberg, murmuran unos a otros mientras el caos reina en el barco. A lo largo de la terrible noche, las comunicaciones por radio parecen no corresponder cronológicamente con los eventos narrados por los sobrevivientes, sugiriendo la confusión de la identidad del barco. El capitán James Holt comenta sobre la tecnología básica pero manejable de la época. Errores en comunicación eran comunes, pero estas inconsistencias llamaron la atención por su particularidad. Fotografías antiguas encontradas en archivos revelan diferencias sutiles en las estructuras de los barcos, con registros que potencialmente coinciden con el Olympic, cuestionando así los informes oficiales. Un equipo de archivo reorganiza etiquetas y altera documentos bajo la presión del tiempo y de superiores desconocidos. Debe parecer auténtico, resuena una voz. Una inspección detallada de los objetos levantados del fondo del Atlántico plantea dudas sobre la nomenclatura y el logotipo grabado sobre superficies que deberían pertenecer al Titanic. El coleccionista Henry Letts habla sobre su experiencia coleccionando objetos del Titanic, mencionando partidas extrañas que, según afirma, pertenecían al Olympic. La trama se intensifica, llevando al espectador a cuestionar la historia oficial y las figuras poderosas tras los telones de este enigma marítimo. ¿Qué fuerzas se movieron para orquestar semejante engaño?, concluye el narrador dejando a la audiencia en suspense. Recapitulación de las inconsistencias y pruebas presentadas. Durante la recapitulación, el investigador principal, el detective Álvarez, se adentra en el cúmulo de pruebas e inconsistencias encontradas a lo largo de la investigación. Resalta documentos financieros falsificados, telegramas misteriosos y declaraciones de testigos que parecen contradictorias, todo uniendo el rompecabezas incompleto del caso. Presentación de los posibles culpables, la compañía naviera y los inversores. La escena proyecta una reunión encabezada por Álvarez en una sala de conferencia. Se muestran perfiles detallados de la compañía naviera White Star Line, los inversores involucrados y sus roles respectivos. Se destaca su posible responsabilidad en la catástrofe del Titanic. Análisis de los motivos financieros detrás del fraude. En este segmento, Álvarez y su equipo analizan las motivaciones financieras que podrían sustentar tal esquema. Identifican deudas colosales de la empresa, contratos de barcos hermanos y las posibles ganancias millonarias del seguro. Entrevista con un economista sobre la situación financiera de la época. El economista Dr. González proporciona contexto sobre la situación financiera mundial en el momento del desastre. Explica cómo la presión económica podría haber impulsado a los involucrados a cometer fraude para recuperar estabilidad económica. Investigación de los seguros marítimos y cómo pudieron haber sido manipulados. Profundizando en la cobertura marítima, el equipo de investigación muestra cómo las pólizas de seguro marítimo fueron infladas y manipuladas. Revelan que hubo cambios sospechosos poco antes del hundimiento. Recreación de las reuniones secretas entre los conspiradores. Se recrean reuniones clandestinas donde directivos, banqueros y aseguradores discuten las posibles estrategias y encubrimientos, mostrando un ambiente tenso de secretos e intrigas. Testimonios de familiares de los involucrados que notaron comportamientos sospechosos. Familiares de personas dentro de la compañía y del círculo de inversión comparten testimonios de comportamientos alterados, ausencias inexplicables y llamados urgentes a altas horas de la noche. Análisis de los documentos financieros de la compañía naviera. El equipo expone documentos que destacan pérdidas y malos manejos financieros, revisando cómo se ocultaron transacciones y sobornos para aparentar solvencia. Presentación de las conexiones entre los inversores y la compañía naviera. A través de gráficos y mapas de relaciones, se presentan las conexiones directas entre influyentes inversores y ejecutivos de la naviera, sugiriendo complicidad en el acto. Entrevista con un experto en crímenes corporativos. La conversación con el experto revela cómo los crímenes corporativos permiten a las grandes empresas burlar la justicia, y las dificultades que los sistemas legales enfrentan para procesarlos efectivamente. Recreación de cómo se pudo haber ejecutado el plan. En un deslumbrante montaje, se recrea el paso a paso logístico del supuesto plan, desde sabotajes potenciales hasta el intercambio de tripulación leal. Análisis de las decisiones tomadas durante el hundimiento y sus implicaciones. El equipo revisa decisiones críticas tomadas durante el hundimiento, como la falta de botes salvavidas y las rutas mal planificadas, cuestionando si fueron conscientes o negligentes. Presentación de las pruebas que podrían incriminar a los culpables. Un mosaico de pruebas es presentado ante una mesa redonda de expertos que deliberan sobre la posibilidad de un ámbito culpable sólido para llevar a juicio.
Recapitulación de la teoría y las pruebas presentadas. La cámara enfoca un escritorio lleno de notas y fotografías antiguas del Titanic. Un narrador resume la teoría de que el verdadero Titanic no se hundió en 1912, sino que fue sustituido por su barco gemelo, el Olympic. Se muestran recortes de artículos de periódico, cartas y testimonios mintiendo la posibilidad de un encubrimiento masivo. Presentación de las posibles ubicaciones del verdadero Titanic. En un mapa del Atlántico Norte, varios puntos están marcados, indicando las ubicaciones donde algunos expertos creen que el verdadero Titanic pudo haber sido ocultado. El narrador destaca las razones por las que esos lugares son considerados: posiciones estratégicas, profundidad del océano y falta de tránsito marítimo. Investigación de los registros navales de la época. En un archivo polvoriento, un investigador estudia viejos libros de registro naval a la luz de una lámpara. Las páginas amarillentas revelan notas sobre tráfico de barcos de gran magnitud en fechas posteriores al hundimiento oficial del Titanic, encendiendo la chispa de la intriga. Entrevista con un capitán de barco sobre las rutas posibles. Un capitán veterano, con arrugas y el cabello encanecido, relata las rutas comunes usadas en esa era y cómo el Titanic habría podido tomar un desvío. Habla sobre tormentas y caos en el mar, permitiendo que el barco desapareciera sin dejar rastro. Recreación de cómo se pudo haber ocultado el verdadero Titanic. En una secuencia de escenas dramáticas, el Titanic es mostrado navegando de noche, alejándose de su curso previsto. Se ve la tripulación alterando registros y falsificando señales para cubrir sus movimientos secretos. Análisis de los avistamientos de barcos fantasmas en la zona. Testimonios de marineros que han reportado avistamientos de barcos misteriosos en el Atlántico repercuten a lo largo de la costa. Como espectros en la noche, los barcos aparecen y desaparecen, sus siluetas enigmáticas dejando más preguntas que respuestas. Testimonios de marineros que aseguran haber visto el Titanic después del hundimiento. Un marinero jubilado jura haber visto el famoso barco en su juventud, flotando tranquilamente en la niebla del mar. Detalles de la estructura y peculiaridades distintivas hacen sus relatos inquietantemente convincentes. Investigación de los puertos donde pudo haber atracado el verdadero Titanic. Una investigación lleva a los protagonistas a explorar puertos olvidados que podrían haber servido como escondites temporales. Bosques y aldeas cercanas ofrecen murmullos de historias antiguas, rumores echados al viento. Presentación de las pruebas fotográficas y documentales. Bajo una luz brillante, fotografías y documentos son analizados en busca de inconsistencias. Un experto en fotografía indica modificaciones sutiles que podrían indicar alteraciones en imágenes conocidas del Titanic. ¿Accidente o conspiración? La historia oficial dice que el Titanic se hundió por un iceberg. Pero cuando analizamos todas estas pruebas, la teoría de la estafa del Olympic parece tener más sentido del que muchos quisieran admitir. A más de 100 años del desastre, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue el Titanic realmente el barco que se hundió? ¿Quiénes se beneficiaron del desastre? ¿Cuánto sabían las personas clave en esta historia? El debate sigue abierto. Queremos saber qué piensas, ¿accidente o conspiración? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué otra historia oculta te gustaría descubrir. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Seguiremos revelando los secretos más impactantes de la historia.